Bueno, gracias por la invitación a ustedes. Vamos a tratar de revisar esto rápidamente, creo que ya es tarde, ya nos queremos ir todos. Son 20 minutos, ¿verdad? Bueno, lo vamos a revisar en ese tiempo. Les vamos a hablar de las complicaciones posanestésicas muy relacionadas con el tratamiento quirúrgico que se le da a estos pacientes, ya lo hemos revisado ampliamente, entonces nada más vamos a ver, vamos a subrayar lo que podemos encontrar en el paciente cuando lo tenemos que sacar del cuarto de quirófano. ¿Sí funciona? Bueno, revisando la bibliografía encontramos que las complicaciones en neurocirugía en general hay un amplio rango en cuanto a lo reportado. Sí, tenemos que se pueden presentar desde un 3, hay unas publicaciones que refieren un 3% solamente hasta un 30%, y aquellas que tienen un grupo, una muestra mucho más grande, un universo más grande de pacientes, reportan hasta un 54 o un poquito más de la mitad de los pacientes que se someten a neurocirugía van a presentar alguna complicación. Sí, entonces podrán ver que estos pacientes sí van a presentar complicaciones en el posoperatorio. Bueno, y estas complicaciones relacionadas al procedimiento tanto anestésico como quirúrgico, aquí no podemos hacer una separación de estos procedimientos. A veces, muchas veces, las alteraciones respiratorias van a estar asociadas con el procedimiento quirúrgico que se le realizó, no tanto asociadas al procedimiento anestésico, ¿sí? En veces, debido a la falta de capacitación también sobre el conocimiento de estos procedimientos, puede pasar que se utilicen una sobredosis de medicamentos y que esto también nos lleve a la depresión respiratoria. Sí, entonces por eso les digo, es un poquito complicado separar cuándo es secundario al procedimiento quirúrgico, cuándo es anestésico, y en ello depende qué tipo de vigilancia de cuidados posoperatorios le vamos a dar al paciente. Las alteraciones cardiovasculares van a estar presentes, se van a presentar en un 7%, las neurológicas en un 6%, y bueno, ya lo que se le había comentado antes, náusea y vómito hasta un 38%, es lo más común, ¿no? En cuanto al tipo de cirugía que se ve o que se realiza en el pabellón de neurocirugía como tal en general, vamos a tener que los principales procedimientos que van a presentar complicaciones son las cirugías de columna, hasta un 65%, las vasculares, clipaje de aneurismas, embolizaciones, todo esto, 66% cuando se hace resección tumoral, un 47%, y otras, que es donde va incluida la neurocirugía funcional y esterotaxia, un poquito menos, son 43%. ¿Cómo vamos nosotros a saber qué tipo de pacientes debemos de darle una vigilancia posoperatoria más estrecha? Esto va, según los lineamientos de la ASA, vamos a tomar en cuenta la edad. Ellos mencionan que mayores de 70 años el paciente debería de ir a una unidad de cuidados posoperatorios neurológicos, ¿sí? Donde se le da la vigilancia neurológica necesaria. Ahorita vamos a ver cuál es esa vigilancia neurológica que se recomienda. Obviamente el estado físico funcional de la clasificación de la ASA, en el grado 3 y 4 son los pacientes que van a requerir también este tipo de vigilancia más estrecha, y la complejidad de la cirugía. Muchas veces pensamos, ya se mencionó antes, parte de las ventajas de la neurocirugía funcional y esterotaxia es que es con poca morbimortalidad, pero no sabemos realmente cómo se presente durante el transquirúrgico la evolución de esta cirugía, ¿no? Se hace la planeación, se hace la planeación quirúrgica, se hace la planeación anestésica por parte de nosotros, pero el comportamiento del paciente no lo vamos a determinar hasta que estemos ahí. Entonces, a esto se basa en cuanto a la complejidad anestésica, la complejidad de la cirugía. Dependiendo de esto también vamos a nosotros a determinar qué tipo de monitorización transanestésica le vamos a dar a nuestro paciente. Ya se había mencionado, dependiendo del sitio donde se vaya a hacer la lesión o el sitio que se vaya a resecar, a tratar quirúrgicamente, nosotros vamos a determinar si le damos una monitorización
tipo 1, que no es invasiva, o una monitorización tipo 2. Eso va a depender del sitio. Generalmente es cuando se manipulan áreas específicas que nos puedan alterar, sobre todo el estado hemodinámico del paciente a nivel del tallo o de centros respiratorios, también en este mismo lugar, o cuando se van a manipular a nivel del mesencéfalo. Entonces, la ASAD menciona que, por ejemplo, para poner una línea arterial y monitorizar la presión invasiva, debe de ser en aquellos pacientes en los que se está suponiendo va a presentar alteraciones de la presión arterial de manera súbita, sí, que estamos suponiendo nosotros. Por eso es muy importante la valoración previa, determinar esto, y bueno, ya durante el transanestésico transquirúrgico, qué tantas complicaciones se está presentando la cirugía, y entonces en ese momento nosotros valorar si vamos a cambiar nuestro tipo de monitorización. En base a esto, bueno, nosotros vamos a valorar también los cuidados postoperatorios. ¿A dónde vamos a decidir enviar a nuestro paciente? A su cama, si la cirugía todo salió bien, no tuvimos ninguna complicación con el paciente, o a una unidad de terapia intensiva incluso, ¿no? Bueno, dentro de las complicaciones que ya habíamos comentado antes, dentro de las respiratorias vamos a tener, de las principales que vamos a encontrar en el postoperatorio inmediato, la depresión respiratoria. La depresión respiratoria, ya les había comentado, asociada a la utilización, las dosis de los medicamentos, el metabolismo de los mismos. Nosotros sugerimos la utilización de los medicamentos con una vida media corta, que se puedan eliminar fácilmente y que no tengan la complicación de que nos vayan a presentar depresión respiratoria. Es muy importante en la cirugía neurológica que el paciente se pueda extubar, se pueda despertar para valorar el estado neurológico del paciente posterior a la cirugía. Es muy importante, pero en veces esa depresión respiratoria va asociada precisamente a las lesiones quirúrgicas que se puedan presentar, ¿no? Entonces, de hecho, cuando nosotros si vamos a extubar al paciente, debemos esperarnos en el área de quirófano cierto tiempo hasta encontrarlo despierto, si es posible, con un patrón respiratorio normal. Si eso no es posible, pues debemos de reintubar al paciente, ¿no? En este caso, bueno, tenemos la reintubación, que se puede presentar y que idealmente lo deberíamos de hacer en el área de quirófano con todos los recursos que nosotros ya tenemos ahí. Trauma de la vía aérea, ya se había comentado antes, el tener el marco que se les coloca previo al procedimiento dificulta muchas veces intubar al paciente. Imagínense, bueno, generalmente cuando los extubamos ya no tienen el marco, se les quita antes, pero si tuvimos dificultad para intubarlo, la dificultad que vamos a encontrar al tratar de reintubarlo nuevamente, si el paciente no tiene un patrón respiratorio adecuado, y esto probablemente asociado a alguna alteración neurológica posterior, secundaria a la cirugía. El edema pulmonar se puede presentar si el paciente tuvo obstrucción de la vía aérea. Puede ser a veces el edema pulmonar que nosotros encontramos en este tipo de pacientes, puede ser porque si no tuvimos si fue un paciente al que teníamos que tener despierto y tuvo una depresión respiratoria, tuvo una obstrucción, pueden presentar a veces edema agudo pulmonar por obstrucción de la vía aérea superior. Entonces, es raro que se presente, pero bueno, lo podemos encontrar. Las alteraciones cardiovasculares que vamos a encontrar pueden ser arritmias, hipertensión aguda posoperatoria, angina y depresión miocárdica neurológica. Hay varias literaturas que mencionan la liberación de neurotransmisores excitatorios al realizarse estimulación neurológica, y esto nos puede llevar a que el paciente pueda tener alteraciones electrocardiográficas durante el transoperatorio, que muchas de las veces son transitorias y no van a provocar lesión miocárdica severa. Pero si el paciente ya tiene una patología con comorbilidades, como el tipo de pacientes que generalmente se presentan para este tipo de procedimientos, entonces son susceptibles a presentar lesiones por este tipo de liberación de neurotransmisores, ¿sí? Este tipo de pacientes van a necesitar una vigilancia estrecha posoperatoria si llegan a presentar estas alteraciones durante el transoperatorio. La hipertensión aguda posoperatoria se asocia sobre todo a dolor, y
para esto se va a presentar más o menos dentro de las 2 horas posteriores al padecimiento. Es muy importante el manejo de la hipertensión aguda postoperatoria porque generalmente se asocia a la presencia de hemorragias en el sitio quirúrgico, ¿no? Que es lo que se ha comentado anteriormente. De las principales complicaciones quirúrgicas de estos procedimientos son las hemorragias. Entonces, obviamente lo que no queremos que se presente y que se relacione sobre todo al manejo anestésico que nosotros hemos dado, pues es precisamente que no se nos hipertense el paciente, sobre todo por todas las implicaciones anestésicas y quirúrgicas y del mismo paciente que ya se han comentado. No son pacientes comunes, todos tienen una gran cantidad de morbilidades, entonces es muy importante la valoración cardiovascular o la evolución cardiovascular durante el transanestésico para valorar precisamente también a dónde vamos a mandar a nuestro paciente. Dentro de las alteraciones neurológicas, obviamente, sí vamos a encontrar algunas. Sobre todo es importante el despertar tardío inexplicable. Bueno, si nosotros estamos utilizando medicamentos que se eliminan con cierta rapidez, el hecho de que nuestro paciente no evolucione como estamos esperando, pues nos hace pensar en que pueda tener una complicación neurológica, ¿sí? Que las mediciones que se realizan, las lesiones que se hacen con mucha precisión, pudieran haber fallado y que se pudiera lesionar sitios, estructuras que alteren el estado de conciencia. Entonces, es muy importante que si nosotros tenemos un paciente que no despierta después de cierto tiempo esperado, se le deben de hacer la resonancia magnética. Es el estudio más preciso para evaluar si tiene lesiones neurológicas causadas por el procedimiento quirúrgico y obviamente, dar el tratamiento necesario. Pueden presentar datos de focalización, de parálisis o convulsiones. Algunas de estas complicaciones posquirúrgicas que se presentan son temporales, la mayoría de ellas, son muy pocas las que pueden ser tardías y por ende aquí la importancia de que nosotros tengamos el cuidado de vigilar a nuestros pacientes en el postoperatorio. La detección temprana de estas alteraciones obviamente les mejora el pronóstico al paciente. Nosotros podemos avisarle de hecho los neurocirujanos siempre se quedan con el paciente hasta que está completamente despierto, hasta que está completamente bien, para si se encuentra alguna lesión de este tipo, pues obviamente tomar las medidas necesarias y darles el tratamiento que requieran. Bueno, ya habíamos comentado la náusea y el vómito, por eso se le da un tratamiento previo, se le puede manejar con las medidas que ya se comentaron antes, no hay protocolos para este tipo de complicaciones y de los principales que se han comentado, o más bien el principal, la hemorragia, porque son funciones, aunque sean guiadas con coordenadas muy precisas, que se miden, que se van a calcular, eso ya sabemos que la idiosincrasia de cada paciente implica un reto siempre, entonces la anatomía, puede ser muy precisa las mediciones, pero la anatomía a veces cambia y las hemorragias se pueden presentar, ¿no? Y es de las principales complicaciones. En cuanto a las lesiones específicamente de este tipo de procedimientos, la lesión o déficit neurológico, ya hemos comentado, se pueden presentar síndromes semisensoriales de acuerdo al sitio donde se van a realizar las lesiones. El síndrome de Hertzmann se asocia sobre todo a lobectomías temporales para el tratamiento de la epilepsia. Y lo que les comentaba, generalmente la mayoría de estas alteraciones van a ser transitorias hasta un 30% y permanentes un 7.5%. Y esto, se puede tratar si se detecta tempranamente, ¿sí? Y si no, en el procedimiento de implantación de electrodos se reporta hemorragias en un 8%, pero estas hemorragias reportan la literatura que no se va a presentar en el sitio de la lesión. Generalmente las hemorragias se presentan subcorticales al momento de hacer los trépanos o de pasar los electrodos, es cuando se presenta la hemorragia. Confusión transitoria postoperatoria y que puede ser desde una desorientación temporoespacial hasta psicosis, y esto también va a ser alterado por la suspensión de los medicamentos que toman los pacientes. En cuanto a la neuroestimulación, vamos a tener que puede presentar el paciente disartria o hipotonía, disfagia, alteraciones de la contracción motora, parestesias,
todo esto asociado al área motora, desviación de la mirada y discinesias también que se pueden complicar por la suspensión de los medicamentos que toman los pacientes y que es necesario para la realización de los procedimientos por estereotaxia, como por ejemplo en los pacientes con Parkinson se necesita que suspendan los pacientes su medicamento para que pueda ser bien evaluada la eficacia de las lesiones que se están realizando. ¿Cuáles van a ser las conclusiones de esta plática? Bueno, que nuestro papel principalmente pues es tener a nuestro paciente en comodidad, dar condiciones adecuadas para que el cirujano pueda trabajar, pero nuestro papel no termina dentro del quirófano, ¿sí? Tenemos que evaluar adecuadamente al paciente para también prevenir las lesiones o las complicaciones que se puedan presentar en el posoperatorio inmediato y darles un tratamiento temprano y de esta manera evitar las lesiones secundarias que puedan ser incluso permanentes y determinar una alteración en el estado productivo del paciente. Tenemos una amplia gama de tratamientos. Dentro del tratamiento posoperatorio, las medidas que recomienda la ASA son la recuperación del paciente neurológico, deben de estar también personal bien capacitado en la evaluación de este paciente. Ellos recomiendan que deben de ser por lo menos hasta 14 horas en que el paciente deba permanecer en una unidad de cuidados posoperatorios neurológicos. Dentro de las primeras 2 horas se debe de evaluar la escala de coma de Glasgow cada 30 minutos, las siguientes 2 horas cada hora y posteriormente cada hora hasta que se cumplan 12 horas. Esto también va a depender del tipo de cirugía a la que se haya realizado en este tipo de pacientes. Creo que esas son todas las diapositivas.